En general, el divorcio es muy traumático para los hijos, pero si los cónyuges consideran insoportable no separarse, mantenerse juntos supondría un engaño para todos, una farsa familiar y probablemente los niños sufrirían mucho más viendo discusiones diarias y una falta de amor o cariño patente. Está claro que el divorcio no es bueno y muchas veces, dependiendo de cómo se desarrolle la separación, puede significar un dolor difícil de superar para los hijos. Por este motivo, ante todo, hay que evitar meter a los niños dentro del conflicto. Es importante para su estabilidad emocional que los padres sepan diferenciar entre el rol de pareja y el papel de padre y madre. Acompáñanos en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Está con nosotros de Clínica Pro Familia Los Robles nuestra experta, la psicóloga Nicole Mendoza Tijerino. ¿Y qué tan difícil puede ser explicarle a nuestros hijos e hijas esta separación con nuestras parejas? Ella nos lo va a decir, sobre todo utilizando el lenguaje correcto y también utilizando el momento correcto, pensando siempre en los menores. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Odilí. Este tema de la separación y hablar con los niños, en algunos casos suele ser complejo porque hay mucho dolor y a veces hay mucho resentimiento. Entonces hay una mezcla de sentimientos y eso hace que no se maneje de la mejor manera posible. Sí. Y como decía muy bien la nota, una separación, un divorcio siempre va a calar en los niños, ¿verdad? Si sí. Cala en la persona que se está separando, aunque hayan vivido quizás momentos muy violentos, muy tóxicos en la relación, siempre va a calar negativamente. Ahora, para hablar con los niños es importante estar uno relajado y tranquilo. Okay. Trabajar primero sus miedos, sus ansiedades, porque todo esto crea una incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a quedar? ¿De dónde? Si es quizás una madre que no trabaja fuera de casa, ¿cómo voy a hacer para mantener a mis hijos? Y si el caballero le ha dicho, me voy y no esperes nada de mí, ¿verdad? Para los hijos. Entonces todo eso va a crear muchos temores en la persona. Entonces hay que manejar primero todo esto para que vos podás explicarle a los niños. Importante decirle a los niños que hay sí una separación como pareja, pero él o ella siempre va a ser papá y mamá. ¿Qué sucede, doctora, cuando uno de los dos que se está separando le dice el mensaje erróneo al menor y ya no le dice de la forma que se debe o se orienta a los expertos, sino que ya empieza y le pone el picantito ahí como para dañar más todavía esa imagen que pueda tener el menor hacia su papá o hacia su mamá? Correcto, va a aumentar mucho más el dolor que está viviendo este niño o esta niña y también la incertidumbre. Recordemos que si tenemos un mal manejo, eso va a desencadenar una conducta en aquel pequeñito que puede ser hasta agresivo, puede ser autolacerante o bien agredir a otros niños. Pueden volverse muy rebelde también con la persona que queda en casa, porque si, por ejemplo, si es el varón que sale de casa y le dice, mira, yo me voy porque tu mamá me está corriendo de la casa, entonces mi mamá me separó de mi papá, entonces ella es la mala. Eso va a hacer que el niño tenga una pésima conducta con la persona que queda, en este caso con la madre. Sí. ¿Por qué? Porque él ha hecho un mal trabajo y va ganando espacio a favor, ¿verdad? Va ganando ese espacio para que el niño se incline a él. Lo importante de todo esto es que los niños puedan comprender a través de ese mensaje sencillo que el papá y la mamá siempre van a estar ahí para él en cualquier momento. Sí. El problema es cuando se separan completamente, tanto de la esposa, en el caso que el varón se vaya, así como de los niños. Se olvidan de los hijos. Se olvidan de los hijos. Y eso es mucho más traumático para un niño, porque dice, bueno, ya no tengo papá. Sí. Y a veces cuando nosotros aplicamos algunos test de familia y están separados los padres, a veces no aparece
la persona que ya no está en casa. Y cuando se le pregunta por qué no está, porque ya no lo considero parte de mi familia, pueden responder los niños, y eso es muy importante, ¿verdad? Independiente, porque yo veo algunas familias que dicen, no tiene su papá o no tiene su mamá, porque también puede ser el caso, pero tiene todo en la casa. Ya nos explica cuando creemos que el darle todo a nuestros hijos e hijas está llenando ese vacío que quizá quedó en el menor. 2222-7808, las personas que en este momento quieran llamarnos y hacerle una consulta a nuestra experta. Recordemos que a veces los niños nos dan signos de qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viviendo, y nosotros como padres a veces no lo notamos porque simplemente llegamos, hola, ¿y qué tal? Y ahí se acabó todo. Hay que siempre estar pendiente de ellos. 2222-7808, vamos a esperar la llamada en este instante. Muy buenos días, adelante, le escuchamos a través de Acción 10 en la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. Quería ver si sería posible que la doctora me regalara una consulta. Sí, ¿cuál es su problema? Bueno, yo me divorcié hace 2 años y medio aproximadamente del papá de mis hijos, tuvimos 3 hijos, pero la mayor, una adolescente de 17 años, la verdad que no ha tomado muy bien pues la situación, además de que hubo una situación bastante tensa con él y quería pues darle tratamiento a ella. Cómo no, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono con muchísimo gusto. ¿Algo que le iba a consultar, doctora? No, está bien que deje sus datos, como usted le dijo, porque hay que trabajar ese duelo. Recordemos que una separación implica duelo, tanto para los adultos como para el niño. Tenía casi 17, tenía casi 15 años cuando se separó. Exactamente. Tiene 2 años y medio, ¿no? Entonces 2 años y medio y todavía no ha podido resolver o elaborar ese duelo. Entonces sí necesita la ayuda especializada, que con mucho gusto se la vamos a brindar. Pero doctora, solamente para esto, a veces decimos los hijos, pero también nosotros como padres, ¿no tendremos también que pasar por un experto, por un especialista? Sí, claro, por eso yo decía de que esto no solamente es para los niños, sino también para los adultos, porque el duelo lo vive también el adulto y no sabemos si se está haciendo una transferencia de ese dolor también, si se está abordando constantemente ese tema, si se está diciendo constantemente, es que tu papá ya no nos da dinero, es que se fue porque es un hombre malo, mira, ya anda con otra, si le da sus otros hijos. No recalcar lo que entonces, ya los niños exactamente. saben. ¿Tenemos otra llamada? Así es. Buenos días. Aló, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Yo tengo un problemita casi así de que me acabo de separar de mi marido y tengo una niña de 7 años. Y ella está un poco rebelde, pues está sintiendo mucho la separación. Me gustaría que me le den atención. ¿Qué es lo que presenta la niña? Quizás nos comparte un poquito. Rebeldía, hace cosas malas, me destruye todas las cosas en la casa, no le obedezo a mi mamá. O sea, solo sabe decirme que ya no tiene papá, que quiere de nuevo a su familia junta, unida, cosas así. Pues cuando trato de hablar con ella, lo único que hace es llorar y decirme que no entiendo de que ella quiere que estén sus papás juntos. Cómo no, déjenos sus datos completos. Es algo muy difícil, doctora, independientemente de cómo haya sido la separación, si hubo incluso violencia intrafamiliar, porque hay muchos casos de esto, independientemente que si hubo alguna infidelidad, lo que sea. Pero son los niños los que yo siento que van a ser los principales víctimas de esa separación. ¿Qué hacer? Es que si no hay un buen manejo, entonces se nos va a incrementar todo lo que va a aparecer. Siempre va a haber alguna afectación, de eso tenemos que estar claros. Sí. Ahora bien, con lo que decía ella, sí es una de las conductas que presentan los niños, la rebeldía. Habría que auscultar si esta conducta que está presentando la niña es a raíz de la separación o si ya se venía presentando desde antes, ¿verdad? Si es a raíz, entonces podemos vincular que tiene mucho que ver esa separación de los padres y hay que hacer un buen trabajo con ellos desde el hogar. Importante que no estemos hablando en mal de la persona que ya no está o de la persona que de la que se han separado, porque si comenzamos a hablar mal, eso va a ir dañando el estima personal de los niños. Entonces es importante que hablemos de la mejor manera posible, que trabajemos nosotros también nuestros enojos, porque sí queda un enojo, ¿verdad?
¿verdad? Sí. Entonces, importante que trabajemos ese enojo para que no se lo pasemos a los menores. Doctora, cuando ya estamos en ese momento de separación, como usted decía, le estamos hablando mal, pero el niño o la niña está siendo grosero incluso con la persona que los está cuidando y hay esa agresividad que expresamos nosotros, ¿qué es lo más idóneo? ¿Qué hacer? ¿Qué empezar con el menor antes, cuando no le hemos llevado todavía al experto y en qué momento llevarlo? Importante saber qué siente el niño, qué está pensando el niño, por qué usted se está comportando de esta manera, por qué agrede a la persona que lo está cuidando. Entonces el niño tiene esa posibilidad de hablar. Yo decía la semana pasada, hay que dejar que el niño también conduzca las pláticas, las conversaciones. ¿Por qué? Porque así nos va a permitir a nosotros saber su sentimiento, qué siente, qué piensa, qué quiere el niño, qué le está afectando, por qué el niño está demasiado inquieto, por qué está agresivo, por qué bajó su rendimiento académico. Pero si usted no se lo pregunta, difícilmente usted lo va a saber. Entonces, antes de llevarlo al especialista, siéntese, no es mucho tiempo el que usted necesita, pero es que a veces, Odilí, no lo hacemos, es que andamos en múltiples ocupaciones y no importa, él es niño, él no entiende. Por supuesto que los niños comprenden y entienden muy bien. O como le decía, le damos todo para tratar de llenar ese vacío que dejó esa persona que se fue. Y no, las cosas materiales no te van a llenar. Recordemos que el humano da afecto, da amor, ¿verdad? Sí. Y lo material no, lo material es algo fugaz, es algo pasajero. Y ese afecto va a quedar impregnado en la mente de este niño para toda una vida. Ahora sí, tenemos la llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Le estamos escuchando. Yo quiero contar mi caso. Escúchenos a través de la bocina del teléfono, por favor, y nos comenta un poquito su caso. Sí. Sí, le estamos escuchando. El caso es que fíjese que tengo yo un niño de 5 años y una niña de 4 años. Tuvimos un tiempo distanciado a mi esposo y yo, ¿verdad? Porque las posibilidades económicas nos estaban afectando. Estábamos en una casa de mi papá y entonces había bastante influencia de mi papá sobre mis hijos. Pero siempre mi esposo, ¿verdad?, nos visitaba consecutivamente. Ahora pues pudimos obtener un terreno y estamos en nuestra casa. Pero mi niño rechaza a su papá. Y él cree que mi papá, o sea, su abuelo es su papá. No le entendemos porque la comunicación se le está entrecortando. Ustedes vivían en la casa de su papá tenía influencia, lo poco que hemos entendido, influencia sobre sus hijos. Ahora usted ya está en su casa propia, convive con su esposo. ¿Y qué sucede ahora, la relación de sus hijos con su papá? Con su esposo, pues en este caso. Lo que pasa es que ahora el niño no, o sea, rechaza al papá. Pero el papá siempre estaba pendiente de sus hijos. Sí, siempre ha estado pendiente de sus hijos. Ok. ¿Se ha vinculado, lo ha visitado? ¿Han salido a pasear, llegan los fines? Efectivamente, pero él se ha agarrado de que mi papá... ¿Usted está separada de su esposo? No, estamos juntos, ahorita ya tenemos nuestro propio terreno, nuestro propio hogar. Bueno, yo creo que, Sí, que tenemos como una... se separaron, creo, y están juntos nuevamente. Una algo cosa así, sí entendí, algo así, que ¿verdad? no vivían en su hogar y entonces por eso no podían vivir todos juntos en la Algo misma casa así, del pero papá. está rechazando al padre. El Sí, niño ahora el habría menor, que ver sí. qué información le ha llegado a este niño. Sí, yo me inclino a que quizás en algún momento este niño escuchó algo negativo. El abuelo dice que estaba muy influenciando a los niños, el abuelo de los niños, ok. no se sabe por ahí. Sí, Es que muy no nos probable. explicó bien. Sí, es muy probable cuando se dan este tipo de conductas que rechazan al padre, casi siempre hay mensajes negativos que le están llegando al niño, entonces el niño los entroniza, los hace suyos y dice, este es malo, me dejó, mi papá ya no lo quiero ver y ya no quiero salir. Se van al cuarto y dicen, no, yo decirle a mi papá que yo no voy a salir, no. O sea, usted le tiene que fomentar ese amor y ese cariño independientemente de lo que sea porque él es su padre. Y el niño no lo ha escogido. Lo escogió ella como padre de sus hijos. Como no, doctora, mucho leí en relación a este tema y me llamó la atención una de las observaciones que daba una de las tantas personas también que hacen comentarios, que decía que para que los hijos no pasen por situaciones similares,
¿por qué mejor los padres nunca se separan? Eso es necesario, o sea, convivir con esa pareja, con ese esposo, con esa esposa, para que los hijos no sufran esta cantidad de síntomas que estamos viendo. No es sano, Odilí, porque siempre que usted tenga una relación muy tóxica, van a haber serios problemas en los niños. Entonces, es mejor trabajar con el niño un duelo y que ella también trabaje ese dolor a que estén constantemente, minuto a minuto, escuchando gritos, mirando cómo se golpean, cómo se agreden. Eso no es correcto, eso no es vida, ni para la pareja, menos para un niño que está en crecimiento. Y si ya no hay amor, no hay mucho que hacer, doctora. No, es que si ya no hay amor, la relación está muerta. Sí, cuando ya no hay ese amor, esa comprensión, pues difícilmente vos te vas a poder entender. Entonces, lo mejor es que cada quien de manera responsable, de manera madura, puedan entender la situación, que ya no es posible sostenerla y que es mejor cada quien en su lugar. Ok, ¿qué recomendaciones? Ya casi vamos saliendo, pero ¿qué recomendaciones le damos a esas personas que están en este momento sintonizándonos y que ya sea que es el papá o es la mamá, la abuelita, que hemos visto muchos casos que las abuelitas están cuidando a los hijos y los papás, ni mamá ni papá está, ¿verdad? Brillan por su ausencia, pero ¿qué recomendamos para tratar de aportar a ese lenguaje y esa educación a nuestros niños? En principio, que la separación es entre ellos, entre adultos, no separación de sus hijos, que siempre la responsabilidad y la obligación de padre y madre va a estar y no va a morir nunca. Número 2, los términos, el lenguaje es importante, que lo cuidemos, que no vayamos a decir cosas negativas del que se está yendo de la casa o bien del que se queda, porque eso es lo que va a calar negativamente en la autoestima del niño. Y número 3, importante ese vínculo, aunque estén separados, aunque sea una media hora, una hora, mantengan ese hilo conductor y no solamente a través de llamada telefónica, presencia física, que es lo fundamental. Esa responsabilidad debe morir con uno, digo yo, Así doctora, es, ¿verdad? Tanto como padre como madre, y aquellas familias que desafortunadamente el papá o la mamá tiene que ir fuera del país o fuera de la ciudad a trabajar y que regresa cada 8 días. Hay que vivir ese momento, si es una hora, si es un día, mediodía, hay que hacerlo de calidad, no de cantidad. Eso de que le estamos dando de todo a nuestros hijos e hijas para llenar ese vacío no es recomendable, doctora, no, ¿verdad que sí? Hemos aprendido. Por supuesto. El cariño no es algo que se compra, no, ni se vende, ni el amor, ¿verdad? Ni el amor, nada menos que se ande mendigando, eso no es posible. Se mendiga, eso se gana y eso se vive también. Gracias por habernos acompañado. Saludos a todos en la clínica, doctora. Muchas gracias. Bien despierto siempre, ¿verdad? Así nos gusta. Vamos de inmediato, besitos a todos nuestros niños y niñas. Diosito los ama también. Un fuerte abrazo. Miren, así grandotote para cada uno de ustedes. Alguien que le encanta también que lo papachemos está preparado para darnos una buena información.